Para llegar a triángulos rectángulos y su solución o resolución, hemos recorrido un camino a lo largo del trabajo que se ha hecho con ángulos, triángulos, con las razones trigonométricas y adicionalmente con el teorema de Pitágoras. Veamos en qué consiste la resolución o solución de triángulos rectángulos. Aquí nos proporciona la siguiente información, es hallar la medida de todos los elementos. En este caso, como estamos hablando de triángulos rectángulos, los elementos tienen nombres especiales. Por ejemplo, los lados se denominan catetos y el lado más largo hipotenusa. Y con relación a los ángulos, que no van a cambiar el nombre, pero sí hay que tener en cuenta que uno de ellos mide 90 grados. Los otros dos ángulos serán ángulos agudos. Para trabajar este tema, es importante tener en cuenta la posición de los lados de acuerdo al ángulo agudo de referencia. Miremoslo con un ejemplo para tener claridad. Si nosotros nos ubicamos en el ángulo C, que es nuestro ángulo de referencia en este momento, el cateto opuesto está ubicado al otro lado, que mediría 6, y su cateto adyacente sería este de 9,03. Si tomamos como referencia el ángulo A, el cateto opuesto será el que mide 9,03 y el adyacente es el que está a su lado y mide 6. Estos son los elementos que hay que tener en cuenta para empezar a determinar las herramientas a utilizar y cómo utilizarlas. ¿Cuáles son esas herramientas? Tenemos el teorema de Pitágoras, tenemos la suma interna de los ángulos de un triángulo y tenemos las razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente son las que más vamos a utilizar, ya que son las básicas. Cuando hablamos de la suma de los ángulos nos referimos a una de las propiedades de los triángulos, y es el hecho de que al sumarlos nos den 180 grados. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como inicialmente decía, es hallar todos los elementos, los tres lados y los tres ángulos. Por supuesto, hay que analizar bien la información para poder determinar qué nos están pidiendo y asimismo buscar las herramientas adecuadas para resolver. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a contar con el ángulo de 90 grados, pues estamos hablando de triángulos rectángulos. Para estas situaciones se presentan dos casos. El primero es que nos pueden proporcionar la medida de dos lados. Esos dos lados pueden ser o los dos catetos o puede ser la hipotenusa y uno de los catetos. De todas maneras, podemos iniciar encontrando el lado que falta a través del teorema de Pitágoras. Posteriormente, para hallar los ángulos, porque no tenemos ninguno, cuando hablo de ninguno me refiero a los agudos, es buscar la razón trigonométrica adecuada para despejar y hallar uno de esos ángulos. Y el otro ángulo, a 90 grados, le restamos esa medida. Veamos un ejemplo. En este ejemplo nos están indicando la medida de dos lados, la hipotenusa y uno de los catetos. Por teorema de Pitágoras encontramos que el otro cateto tiene una medida de 24 centímetros. Para los ángulos hemos elegido tangente de A y me relaciona los dos catetos. 18 dividido 24 nos da 0,75. En este momento tenemos una transposición de términos, es decir, queremos averiguar A, que es el ángulo, y aquí tenemos la expresión tangente de A. Debemos quitar esta tangente, la llevamos al otro lado del igual, pero con la función inversa, por eso se escribe tangente a la -1. También lo podemos encontrar con la expresión arco tangente y el valor numérico aquí. En la calculadora oprimimos la tecla Shift tangente 0,75 y nos da este resultado que tenemos de 36 grados 52 minutos 12 segundos. El otro ángulo que falta lo obtenemos mediante resta. A 90 grados restamos 36, 52, 12
y nos da el ángulo B. Si sumamos a B y C, nos tiene que dar 180 grados. El segundo caso nos presenta la siguiente situación. Nos proporcionan un ángulo agudo y adicionalmente uno de los lados, puede ser cualquiera, cateto o hipotenusa. Como nos están dando uno de los ángulos, pues entonces restamos a 90 grados la medida de ese ángulo y nos da como resultado el ángulo faltante. Ahí completamos los tres ángulos. Para los lados, como ya tengo los tres ángulos, escogemos uno de los agudos y buscamos una razón que nos relacione el lado que nos hace falta con el lado que tenemos. Al despejar esa ecuación lineal, pues vamos a encontrar la medida de ese lado y el que nos hace falta a través de teorema de Pitágoras. Tanto para el primer caso como para el segundo, estas son unas recomendaciones. El proceso y las herramientas las determina quien esté desarrollando el ejercicio. Entonces, no es una camisa de fuerza el hecho de que ahí diga que ese es un proceso para el caso 1 y también para el caso 2. Miremos el ejemplo para el caso 2. En este triángulo PQR nos proporcionan un ángulo agudo que mide 65 grados y su cateto opuesto que mide 13 centímetros. Aquí tenemos uno de los ángulos, entonces por resta a 90 le quito P, nos da el valor de R que es de 25 grados. Y ahí ya completamos los tres ángulos. Para los lados podemos hallar primero R o Q. Cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Lo importante es buscar la herramienta adecuada. En este caso, lo quise hacer buscando Q y a través de seno de P. Aquí hay transposición de términos, como observan, Q está dividiendo, entonces pasa a multiplicar y seno de 65 pasa a dividir. Al despejar encontramos que el valor de Q es de 14,39. Para este problema, Q es la hipotenusa. Y el cateto que nos hace falta lo obtenemos mediante teorema de Pitágoras. Ahora sí, los invito a realizar la práctica que aparece en la guía como recomendación con los ejercicios del libro. Estar en contacto para asesoría, para inquietudes, para aclaración de dudas y participar de forma activa en los encuentros virtuales.